Bueno, buen día. Yo me olvidé de comentarles que hoy y dentro de 2 miércoles teníamos previsto dar 3 horas de clase, tomar una de las horas de práctica. Yo estoy casi seguro que hoy no va a hacer falta, porque lo que necesitamos es terminar el tema 2 y como venimos 1 hora adelantado, no va a ser necesario. ¿Sí? Dentro de 2 miércoles, o cuando estemos más cerca del otro miércoles, les cuento. ¿Sí? Pero hoy casi seguro que con las 2 horas originales vamos a andar bien. No, 4 no vamos a tener nunca porque van a salir, sí, se tiran directamente. Pero necesitábamos, por las formas de los feriados que cayeron este año, necesitábamos adelantar un par de horas en determinado momento, si no nos salíamos del cuatrimestre con las presentaciones, el parcial. O sea, los prácticos son 1 por semana y hay determinados años en los que los feriados no te dejan, no te alcanzan la semana, o sea, lamentablemente. Y este era uno de esos años complejos. Bien, habíamos empezado a ver el software. ¿Queda alguna duda de cómo se maneja el reloj? Creo que no, usamos el reloj justamente porque era muy fácil, todos lo sabemos manejar. ¿Sí? Nuestro diagrama general de software, o sea, más o menos lo que íbamos a hacer, estaba partido en 2 partes principales. El programa principal y la rutina de interrupción. ¿Sí? Es como si se ejecutaran en paralelo. En realidad, 1000 veces por segundo, se para el programa principal, se ejecuta la rutina y vuelve. ¿Sí? Entonces la rutina tiene que tener un principio y un fin, no puede tener lazos. Puede tener un lazo, pero tiene que ser pequeño, corto, ¿sí? No se puede quedar ahí eternamente. El programa principal es todo lo contrario, es lo que vamos a ejecutar cuando no hay una rutina de interrupción. Entonces, esto sí o sí tiene que ser un lazo. Los programas en sistemas embebidos no terminan nunca porque el procesador siempre está ejecutando instrucciones. ¿Sí? Entonces, todos los programas de un sistema embebido van a tener la forma de un lazo infinito. ¿Sí? Nuestro programa principal, nuestro lazo infinito, tenía, bueno, primero una inicialización donde se van a configurar el sistema y blanquear las variables, y después en el cuerpo del lazo tenía 3 tareas que eran actualizar lo que quiero que se vea en pantalla, y esto no hay que confundirlo con el refresco de la pantalla. El refresco de la pantalla es pintar un dígito, X tiempo después pintar el dígito que sigue, lo suficientemente rápido para que yo lo vea como una sola cosa. ¿Sí? Eso es lo que vamos a llamar refresco de pantalla. Y se va a hacer en la rutina de interrupción que me está dando justo el tiempo entre dígito y dígito. Esta lo que hace es decidir qué quiero escribir en la pantalla. Yo voy a tener una variable con 4 dígitos donde voy a decir qué números quiero que se vean en la pantalla. Puede ser la hora, puede ser la alarma, ¿sí? Entonces, esta va a decidir eso, qué muestro al usuario. Después, un control de inactividad para si llevo X segundos sin pulsar ninguna tecla. Después voy a leer el teclado, me voy a fijar si hay una tecla pendiente, si hay una tecla que fue apretada y que yo todavía no la procesé. Como hay teclas que tienen que responder inmediatamente y hay teclas que tienen que responder 3 segundos después, bueno, por eso el pendiente. ¿Sí? Y si hay una tecla pendiente, entonces entraré a una rutina según cada una de las teclas que haya apretado. ¿Sí? Eso es el esquema general. La rutina de interrupciones es más cortita, más sencilla. Tiene el refresco de la pantalla, apagar el dígito y prender el dígito de al lado con los segmentos y el común. Actualizar la hora, o sea, sumarle 1 a los segundos, sumarle 1 a los minutos si hace falta, sumarle 1 a la hora si hace falta. Y cuando arranca un nuevo segundo, una serie de tareas como decidir qué sucede con la alarma, si la hora actual coincide con la hora de la alarma para hacer sonar la alarma. ¿Sí? Estas son cosas que van a suceder solamente cada vez que arranquemos un nuevo segundo. La rutina se ejecuta 1000 veces por segundo. ¿Sí? Entonces voy a tener un contador hasta 1000, cuando este está en 0 se ejecuta, cuando está distinto de 0 saltea y solo hace esto. ¿Sí?
Habíamos visto que íbamos a tener 6 modos de funcionamiento o 6 estados globales en el reloj. Cuando está sin ajustar y la hora tiene que estar parpadeando. Cuando la hora está ajustada y no toco nada, entonces lo que veo en la pantalla es la hora. Cuando estoy configurando la hora del reloj y estoy configurando los minutos en particular, entonces los minutos parpadean y la hora está quieta. ¿Sí? La contraparte, cuando estoy configurando la hora, cuando estoy configurando los minutos de la alarma, en donde tienen que además estar los puntitos de abajo prendidos para distinguirlos, y cuando estoy configurando la hora de la alarma. ¿Sí? Además habíamos dicho que nosotros durante el ingreso de datos íbamos a usar una variable auxiliar para que si cancelabas no pierdas ni la alarma ni la hora actual, y entonces estos estados me van a decir a dónde tengo que escribir esa variable auxiliar, si en la hora o si en la alarma. ¿Sí? Entonces tengo 6 estados que están dados por una variable que se llama modo de funcionamiento. La inicialización, bueno, pone el modo en 0, que es el que le corresponde a que no está configurado. Arranca en 00 la hora y la alarma, como siempre. Pone las variables de la tecla actual y la tecla anterior en 0, o sea, no tengo ninguna tecla y tampoco tengo ninguna tecla nueva, porque entre estas dos voy a usar para distinguir si hay una tecla que se apretó desde la última pasada del lazo. ¿Sí? Esta me dice cuál es la que estaba en la última pasada y esta cuál está ahora. Si son distintas, tengo una tecla nueva que procesar. Pone el contador de inactividad en 0, que es lo que sucede cuando ya pasaron más de 30 segundos y la tecla no se apretó, ya llega a 0. Configura las terminales de entrada y de salida para los displays y las teclas y la alarma, y configura que haya una interrupción cada 1 milisegundo. ¿Sí? Esto es la parte de arriba. En realidad, esto es el primer diagrama que habíamos visto, pero con una lupa, ya con más detalle. Esto es la parte de actualizar pantalla. Si estoy en modo normal, dígitos es la variable que yo uso para refrescar. Lo que yo escribo en esta variable se ve en pantalla. Esta es la variable que tiene la hora actual. Y esta es la variable en donde yo voy a hacer los ingresos si estoy configurando. Entonces, si estoy en los dos primeros modos, tengo que mostrar la hora. Escribo en pantalla la hora, copio la hora actual en la variable que va a ser la rutina para refrescar. ¿Sí? Y si no, copio lo que tengo en el ingreso en la hora, en la pantalla. ¿Sí? Si estoy en cualquiera de los ajustes. Tengo una bandera que me dice si la alarma está sonando o no. La bandera la escribe la rutina de interrupción. Como yo la voy a callar con las teclas de acá abajo, en este punto voy a copiar la bandera en la salida. ¿Sí? Me fijo si la variable de inactividad llegó a 0. Cuando yo aprieto una tecla, la variable de inactividad se le dan los 30 segundos. Y la rutina de nuevos segundos le va restando 1 a esa variable. Si llega a 0, quiere decir que hace 30 segundos que se apretó una tecla y no se hizo más nada. Entonces, si no estoy en el modo normal, tengo que ir al modo normal. ¿Sí? Fíjense que hay variables que se usan compartidas entre este y la rutina de interrupción. ¿Sí? No. Se ponen de acuerdo y este hace una parte de la variable y la rutina la usa para otra parte. Por último, leo las entradas y me fijo en cada uno de los bits del puerto para ver si hay alguna tecla apretada. ¿Sí? Si hay alguna tecla apretada, le asigno a la variable tecla el valor que corresponde. Ya habíamos visto también que si había 2 teclas apretadas, le iba a asignar solo la primera que estuviese en la lista. ¿Sí? Con lo cual estaba resuelto uno de los problemas de que alguien me apriete 2 teclas al mismo tiempo. A continuación, me fijo si la tecla que estoy encontrando es la misma tecla
que encontré en la pasada anterior del lazo. Es decir, si hubo un cambio desde la última vez que ejecuté el lazo a esta. ¿Sí? Esto lo que va a hacer es que yo trabaje en definitiva con los flancos. Cuando yo aprieto una tecla, lo que voy a ver es solamente el cambio y después si la tecla sigue apretada no me voy a preocupar. No se olviden que esto se ejecuta mucho más rápido de lo que ustedes pueden apretar una tecla. ¿Sí? Si trabajan por el nivel, o sea, mirando si en este momento la tecla está apretada, lo van a ver varios miles de veces. ¿Sí? Entonces van a apretar el 1 para subir los números y Dios sabe en dónde va a terminar. Si la tecla es ninguna, o sea, si no tengo ninguna tecla apretada, entonces llevo una variable duración, que es la variable de cuánto tiempo está la tecla apretada, porque hay teclas que tienen que reaccionar recién después de 3 segundos. ¿Sí? La variable duración es dos cosas al mismo tiempo. ¿Cuánto tiempo llevo la tecla apretada? Y si ya procesé a esa tecla y no necesito ejecutar la rutina porque lo que tenía que hacer con esa tecla ya lo hice. Con las teclas que reaccionan inmediatamente, lo voy a poner instantáneamente. Y con las teclas que demoran 3 segundos, voy a esperar a los 3 segundos y una vez que haya hecho lo que tenía que hacer, lo voy a poner en FF. ¿Sí? Entonces, cuando esta variable de duración está en FF, es una bandera para decir a esa tecla ya la usé, ya procesé el evento, hasta que no la suelten y vuelvan a apretar otra tecla, no tengo nada que hacer. ¿Sí? ¿Se entiende? De nuevo, esto va mucho más rápido que sus dedos. Entonces, si la tecla es ninguna, listo, ya está procesada porque no tengo nada que hacer. Si la tecla no es ninguna y estoy en una tecla nueva, o sea, acabo de apretar la tecla, por eso anterior es distinta a la tecla, entonces arrancamos con la duración en 0 y la inactividad en 30, no en 10, porque habíamos dicho que eran 30 segundos. La rutina de interrupción va a ir descontando esta y aumentando en esta. ¿Sí? Siempre que no sea FF. Si se encuentra con FF ya no la toca la variable porque dice, no vale la pena hacer más nada. ¿Sí? Y entonces ahora ya me acuerdo que esa tecla es la que yo ya marqué los tiempos y que esa es la tecla con la que estoy trabajando. Esa es mi tecla actual. Si yo no toco ni suelto ninguna tecla, si tenía 2 y suelto una, esto puede cambiar. Pero si yo mantengo las cosas quietas, ya este pedazo no lo vuelvo a ejecutar y empiezo a contar los 3 segundos de la tecla si es que hacen falta. ¿Sí? Y a continuación me fijo si duración es FF. Si duración es FF quiere decir que lo que sea que estaba haciendo con el teclado ya lo completé. Entonces puedo cerrar el lazo porque no hay más nada que hacer. Si duración no es FF, tengo que ir a la rutina que le corresponde a la tecla para que decida si ya tiene que actuar o no. ¿Sí? Cada rutina decidirá cuánto tiempo tiene que tener una tecla apretada para hacer algo. Hasta que la rutina ponga duración en FF, yo le voy a seguir avisando, tenés la tecla 1 apretada, tenés la tecla 1 apretada, tenés la tecla 1 apretada. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es la división de responsabilidades entre cada una de las que vienen abajo para las teclas, y la rutina de interrupción? Cada tecla tiene esta forma. En el caso de la tecla aceptar, reacciona inmediatamente. Entonces, la primera vez que entra, ya marca el evento como procesado y dice, yo hago lo que tengo que hacer y no me vuelvas a llamar porque hasta que no la suelten y no la vuelvan a apretar, a mí no me interesa. Entonces, lo primero que hace es marcar duración con FF. ¿Sí? Solo voy a entrar una vez a esta rutina y punto. Y a partir de ahí me fijo en qué situación estoy. Si la alarma estaba sonando, la tecla aceptar tenía que posponer la alarma 5 minutos. Entonces, pone la bandera de sonando en 0 y si yo toco la hora de la alarma y le sumo 5 minutos, mañana me va a quedar la alarma corrida. Y no es lo que quiero. Mañana tiene que volver a sonar a las 7, no a las 7:05. ¿Se entiende? Entonces tengo una variable auxiliar
donde tengo la hora a la que tiene que sonar la alarma. Cuando la cancelemos, acá voy a poner la hora de la alarma, pero cuando la pospongo, a esta es a la que le voy sumando 5 minutos. Cuando la cierre por el día de hoy, le vuelvo a poner la hora que tiene programada la alarma. ¿Sí? Bien. Entonces, si está sonando, la pospongo. Si no estoy en modo normal, o sea, si estoy en modo normal o en modo parpadeando, activo la alarma. Pongo simplemente la bandera de alarma activa en 1. Si estoy configurando la hora, minutos y hora, si estoy configurando la hora, entonces lo que ingresé lo pongo en la hora y lo paso al modo normal. Si yo apretaba aceptar en los minutos parpadeando, pasaba la hora. Y si apretaba aceptar en la hora, fijaba lo que tenía puesto. ¿Sí? Si estoy en la hora de la alarma, hago algo parecido. El ingreso lo escribo en la alarma. Automáticamente pongo esa misma hora como próxima hora a sonar. La pongo activa porque si acabo de configurar la alarma, supongo que también la querés activar. Y me voy también al modo normal. Si no estoy configurando horas de ninguna de las dos cosas, y no estoy ni en el normal ni en el parpadeando, que son todos los que ya filtré, ¿en qué estoy? ¿En los minutos de la alarma o en los minutos de la hora? ¿Y qué tengo que hacer? Pasar al que sigue, que es el estado más 1. ¿Sí? Entonces simplemente paso al estado que sigue. ¿Sí? Cancelar es más fácil. Si está sonando, deja de sonar y programa la alarma. Esta es la hora a la que realmente vamos a comparar con la fecha y hora, con la alarma que tenemos definida. O sea, la vuelve a las 7. ¿Sí? Si estoy en modo normal, la saca de activa. Y si estoy en cualquier otra cosa, me voy al modo normal porque cancelo cualquier ingreso. Entonces, cualquiera de las que estaba ingresando, si aprieto cancelar, se acabó. ¿Sí? F1 y F2. Si no estoy en modo normal, no hago nada. La marco como procesada la tecla y me voy. O sea, si yo ya estoy configurando algo y aprieto el F1 o el F2, no le doy bolilla. Podríamos haber decidido que si estaba configurando la hora me pasa a configurar la alarma, si estaba configurando la alarma me pasa a configurar la hora. Pero acá decidí que no le voy a dar bolilla. Si no, si duración es mayor que 3, voy a hacer algo. Si duración no es mayor que 3, voy a terminar y voy a volver, porque como duración no era FF, el lazo principal que habíamos visto va a seguir pasando. Esto, como yo no puse FF, voy a seguir pasando y voy a seguir entrando en la rutina n veces hasta que o suelto la tecla o segundo sea 3. ¿Sí? Estábamos acá. Entonces, hasta que segundo sea 3 voy a pasar por acá. Cuando segundo llegue al valor 3, o sea, llevo 3 segundos la tecla apretada, la duración se hace FF, ya la procesé, no me vuelvas a llamar. Copio el valor actual de la hora en mi variable de ingreso y paso al modo en el que empiezan a parpadear los minutos. ¿Sí? Y si aprieto F2 es lo mismo, lo único que hago es copiar la hora de la alarma en el ingreso y elegir el modo en el que parpadean los minutos de la alarma. Eso va a tener impacto después en que se pintan los puntitos de abajo. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Antes de seguir, ¿cómo vamos a guardar la hora?
como un número binario. ¿Y por qué no un binario? O sea, él propone guardar 4 números por separado. O sea, él propone que si nuestra hora actual son las 8:22, guarde 0, 8, 2, 2 como 4 bytes. ¿Sí? Y esto se llama BCD. Y se supone que lo conoce. ¿Sí? ¿Qué problema tiene y qué ventaja tiene? ¿Cuál sería la alternativa? A mí se me ocurren 2 alternativas. Guardar esto como un binario con los minutos y guardar esto como otro binario con la hora. Y como tengo hasta 2.55, eso anda bastante bien. Y la otra, que es un poquito más rebuscada, es guardar todo esto como un binario que serían los minutos, y después tendría que hacer la división en 24 para saber cuántas horas llevo. O sea, contar los minutos de 0 a 24 por 60. ¿Sí? Son las 3 que se me ocurren a mí. Seguramente a alguien se le puede ocurrir otra más. Esta, aunque no crean, se usa, ¿no? Todos sus celulares manejan la hora de esa forma, pero cuentan segundos. El formato Unix de fecha y hora funciona de esta forma. Cuenta todos los segundos desde el 1 del 1 de 1970. O sea que descabellado y todo se usa. ¿Cuál elegimos nosotros en este contexto? ¿Este? ¿Y cómo hago después para sacar el 2 y el 2 para pintarlo en los dígitos? Si yo ahí pongo binario, tengo que hacer divisiones de 10 y módulo 10 para obtener, a partir del número binario 22, que si mal no recuerdo sería 1, 0, 0, 1, 0, 1, sacar de ahí el 2 este y el 2 este para pintarlos en la pantalla, implica división en 10 y un módulo 10. ¿Sí? ¿Se puede? Sí se puede. En Assembler no existe módulo. Y en este procesador tienen suerte que divide. Los procesadores más viejos o más chicos no dividen por hardware. Tienen que hacer la división ustedes a mano como restas sucesivas. Entonces, esta pasa a ser una opción más linda. ¿Qué problema tiene esta? Sí. Sí, voy a ocupar más almacenamiento. Necesito... En principio necesito 4 bytes contra 2 bytes. Pero si quieren ser ahorrativos, pueden poner esto en un nivel del byte y esto en el otro nivel del byte y usar BCD compactado, donde un byte maneja 2 dígitos y tener los mismos 2 bytes en los 2 casos. Pero tiene otro problema. ¿Qué pasa cuando le quiero sumar 1? Tengo que hacer la mano a la suma. ¿Sí? Y encima tengo que sumar hasta 59, peor. ¿Sí? En este haría más 1 y me olvido. En este no puedo hacer más 1. Tengo que hacer más 1 en este dígito y fijarme si este dígito llegó a A y entonces volverlo 0 y hacer el acarreo yo a mano sobre este. ¿Sí? No tengo matemática para BCD en el procesador. Entonces lo tengo que hacer a mano. Sin embargo, como eso es mucho menos costoso que sacar los dígitos del binario, yo particularmente este proyecto lo voy a hacer así. Pero eso implica que nuestra tecla F3 no va a ser simple. Porque la tecla F3 tiene que hacer todo ese trabajo. Y la F4 también.
Y lo que es peor, lo tiene que hacer hasta 59 acá y hasta 23 acá. ¿Cómo cambio en el reloj? O sea, en lo que estoy eligiendo para modificar. O sea, Eso era con aceptar. Vos te parpadean los minutos, sabés que los minutos llegan hasta 59. Cuando te parpadean las horas, y vos sabés en qué modo estás. Entonces lo primero que va a decir es, ¿estoy en un modo de minutos o estoy en un modo de horas? O sea, están parpadeando la parte de atrás o están parpadeando la parte de adelante. Vas modificando de 2 en 2 de las 4 bytes que tenés, exactamente. O sea, nosotros estamos usando, si vuelven a ver las variables, van a ver que la hora, la alarma, la pantalla, todos son variables de 4 bytes. Tengo un dígito por byte y uso BCD sin compactar, porque me sobra memoria. ¿Sí? Entonces, con este, ¿qué voy a hacer? Esto es un array de 4. Entonces, modifico el elemento 0, que es este, y le sumo 1. Como estoy en minutos, eso puede llegar hasta 59. Entonces, si llega a 9, arrastro, vuelvo a ese 0 y le sumo 1 al otro. Y si llegó a 5, o sea, si es mayor que 5, si llegó a 6, entonces también lo llevo a 0 para que haga lo que habíamos dicho que va a ser cíclico. ¿Sí? Pero esto solo vale para los minutos. Para las horas es una historia distinta. Para las horas, primero que tengo que tocar, este es el 0, el 1, tengo que tocar el subíndice 2 ahora, ¿sí? Del vector. Le sumo 1 y me fijo. Si me quedó en 23, voy a 0. Si no me quedó en 23, si este es 9, estoy en 9 o 19, entonces sí sumo 1 y hago 0. Pero de esta forma, cuando llego a 23, me voy automáticamente también a 0. ¿Sí? Y la resta va a ser, o sea, la F4 va a ser la misma historia, pero al revés. O sea, le resto 1, si me quedó menor que 0, entonces le resto 1 al otro, y si me quedó menor que 0, también lo hago. O sea, me voy a 59. O sea, si estaba en 0 y le resto 1, en este me voy a 9, pero en este me voy a 5, para que cuando a 0, 0 le resto 1 quede en 59. Y con este, no me acuerdo, sí, lo fijamos, pero también, si estoy en el, o sea, le resto al primero, si ya está en 0, entonces el otro va a 9, y si no está en 0, estoy en 23, digamos. O sea, si estoy en 0 y le resté 1, me voy a 23. ¿Sí? Eso lo pueden hacer de 10.000 formas distintas. Lo cierto es que esto tiene un tratamiento, esto tiene otro, y tienen límites distintos. ¿Sí? Entonces, tengo que saber, primero que nada, si estoy tocando minutos o si estoy tocando horas, y después tengo que manejar los acarreos entre dígitos porque no lo va a hacer automáticamente. ¿Sí? Sin embargo, todo eso me simplifica la pantalla después. Bien. ¿Hasta aquí estamos? Bien. Si hasta aquí estamos, vamos a ver si siguen esta parte que es una de las que se suelen perder. Entramos a la rutina de interrupción. Con eso terminamos. Ya vimos las 6 funciones de las 6 teclas. Cada una se cierra en el lazo principal y se acabó el programa principal. Entramos a la rutina de interrupción. La rutina de interrupción tiene que refrescar la pantalla. Vamos a usar un poco el pizarrón. Yo tengo 4 dígitos. Y tengo una variable que se llama, creo que se llama dígitos.
que tiene 4 elementos. Cada uno de los datos de esta variable tiene lo que yo tengo que mostrar en cada uno de estos pantallas. Esta rutina se ejecuta una vez por milisegundo. ¿Qué es lo que tiene que hacer la rutina? Vamos por algo más básico. Tiene que, supongamos, va a ser más fácil entenderlo, y ya le ejecuté antes a la rutina y está prendido este dígito. Ese dígito tiene que permanecer prendido el tiempo entre rutina y rutina. Entonces la rutina lo deja prendido. Cuando vuelvo un milisegundo después, tengo que apagar el que sea que esté prendido y pintar el que sigue y dejarlo prendido. ¿Sí? Es como si a un cuerpo del lazo se quedaran con el cuerpo y le sacaran el lazo. ¿Sí? El lazo es el hecho de que se va a volver a ejecutar sola dentro de un milisegundo. ¿Correcto? Para eso necesito un índice que me diga cuál es el que estaba pintado y cuál es el que me toca pintar. ¿Sí? Necesito una variable. Entonces tengo una variable que me dice cuál es el que voy a pintar. ¿Sí? Esa variable se llama refresco. Me dice cuál dígito es el que estoy escribiendo en este momento. ¿Sí? Ahora bien, si yo quiero pintar acá el número 3, ¿qué tengo que hacer? Prender este segmento, no, pues no sería un 3, sería una E. Prender este y este. ¿Sí? No, ahí sería la E. Vamos al revés. Este y este. ¿Sí? Y si quisiera prender el 1, esos dos. Por cada segmento que yo quiero prender, tengo que escribir un 1 en el bit que corresponde. Pero no hay ningún patrón que me permita ir del 3 a los segmentos que necesito prender para pintar el 3. Del 1 a los segmentos que me corresponden para el 1. ¿No investigas este segmento? Cuesta plata eso. Con un vector de 9 posiciones lo resolvemos. ¿Sí? ¿Qué necesito? Necesito saber cómo se pinta cada dígito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Una tabla. En donde voy a poner el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el segmento A, el B. Estos se llaman A, B, C, D, E, F y G. ¿Sí? C, D, E, F y G. Y le voy a decir, para el 0 necesito este y este. Para el 1 necesito este y este. ¿Sí? Y como estos son bits, lo voy a poner en hexa. Supongamos que esto es el bit 0, esto es el bit 1 y esto es el bit 7. ¿Sí? Porque así los tenía conectados cuando armé las cosas. Entonces, para el 0 necesito el 8E. Acá estaría el libro. ¿Sí? Y pues tengo 7 segmentos. El punto no me hace. El punto es otra cosa, así que después vamos a ver cómo hacemos con el punto. ¿Sí? No me conviene meter el punto acá. Porque vos tenés un número de 8 bits. Claro, o sea, acá tengo un 0 más todavía. No, este no es 7, es 6. Tengo 7, de 0 a 6. ¿Sí? Tenés razón. Es 7E. Ahora entendí el...
la objeción. 7E. ¿Sí? Esto es 7. Esto es E. Acá hay un 0. Porque el G no va. ¿Sí? Y como esto es la posición 0, está la 1, está la 2, está la 3, directamente tengo un vector. El índice me dice cómo se representa ese número. ¿Sí? Entonces, con una tablita de 10 posiciones, ya sé cómo se pintan los dígitos, pero tengo que pasar por esa tablita, o sea, tengo que venir acá, sacar el número, pasarlo por acá para obtener su representación, y eso es lo que tengo que mandar por las salidas. Y después tengo que mandar por las salidas el 1 en el segmento, en el común del dígito que necesito prender. ¿Sí? Eso es el objetivo de esta. Pero además, esta va a prender los puntos. Entonces, cuando esté en el modo de la hora y esté refrescando este dígito, le va a agregar el puntito, a veces sí, a veces no, para que medio segundo esté prendido y medio segundo esté apagado. Medio segundo son 500 refrescos seguidos con punto, 500 refrescos seguidos sin punto, solo cuando esté en el dígito 2. Si el punto lo pongo siempre, lo voy a ver como en la alarma. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la rutina antes de entrar a ver el código? Se fija cuál es el dígito que te toca, el dígito 2, o el 3, o el 0, o el 1. Obtiene el número, lo transforma en los segmentos. Se fija si en este momento a ese número hay que agregarle el puntito. Y recién lo escribe en las filas y escribe el bit en la columna que le corresponde a ese número y ahí refrescó. ¿Sí? Primero apaga, hace todo eso y deja prendido el número para la próxima vuelta. ¿Se entiende? Bien. Entonces, refresco va a ser refresco más 1 módulo 4. Eso me va a hacer que haga 0, 1, 2 y 3 y vuelva a empezar. ¿Sí? Refresco es este puntero. Por ahí acá me conviene esto. Segmentos va a ser de dígitos el que queremos convertir, que es el índice refresco, pasado por la tabla de conversión. ¿Sí? Entonces, segmentos me va a dar el mapa de bits que yo debería de escribir por acá, ¿sí? Salvo el punto que tengo que ver si lo agrego o no lo agrego. Pero los otros segmentos ya están todos listos. ¿Sí? Si estoy en modo sin ajustar, bien, antes de eso, la rutina se ejecuta 1000 veces por segundo. Y yo necesito que hay cosas que parpadeen medio segundo prendida, medio segundo apagada. Entonces, las primeras 500 veces de la rutina voy a hacer una cosa y las segundas 500 veces de la rutina voy a hacer otra. ¿Sí? Para eso tengo un contador que cuenta hasta 1000. Primero, para saber que hay que incrementar un segundo. Y segundo, para saber si estoy en la primera mitad o en la segunda mitad. Entonces, si el divisor es menor a los 500, ¿sí? Y estoy en el modo sin ajustar, todos los segmentos tienen que prenderse y apagarse. Medio segundo prendido, medio segundo apagado. En el primer medio segundo los apago a todos. O sea, hice todo el proceso para pintar, pero como tengo que estar medio segundo prendido y medio segundo apagado y estoy en el primer medio segundo, los apago. ¿Sí? Cuando escriba los segmentos no voy a escribir nada. Y van a estar todos los dígitos apagados, las primeras 500 interrupciones. Las próximas 500 interrupciones sí voy a prender los dígitos como corresponde. ¿Sí? ¿Me siguen? Hay un juego entre lo que hago 1000 veces por segundo y lo que hago 500 veces sí, 500 veces no. Uno lo veo, el otro no lo veo. ¿Sí? ¿Seguro? En este punto suelen hacer agua, por eso.
Yo a esto lo refresco muy rápido. Mi ojo no lo ve. Para que mi ojo lo vea, tengo que hacer tengo que hacer algo mucho más lento que una pasada sí y una pasada no. ¿Sí? Yo estoy haciendo, cada dígito está 1 milisegundo prendido. Tengo 4 dígitos, estoy haciendo 250 refrescos de pantalla por segundo. O sea, a esto lo pinto entero 250 veces por segundo. Nuestro ojo no aprecia más allá de los 40, 50 veces por segundo. Entonces, yo quiero ver que algo parpadee, necesito pensar en que tiene que estar medio segundo prendido y medio segundo apagado. Pues es un poco más, pero medio segundo me queda cómodo. Entonces, ¿qué voy a hacer? De las 1000 veces por segundo, 500 veces voy a hacer una cosa y 500 veces voy a hacer otra. El resultado es que voy a tener las cosas medio segundo prendido y medio segundo apagado. ¿Sí? Arrancamos del supuesto de que siempre voy a aprender todo. Entonces, ya tengo lo que iba a mandar por acá, listo. Ahora me fijo, ¿estoy en las primeras 500 pasadas de la interrupción? Si es así y tienen que parpadear todos los dígitos, entonces en las primeras 500 a la variable de este segmento la apago. Es decir, no prendo este, no prendo este, no prendo este y no prendo este, pero no importa lo que haga, si yo por las filas mando todos ceros, no se prende ningún segmento. Las 500 primeras pasadas, las próximas 500 sí voy a mandar cada uno como le corresponde. Entonces voy a tener 500 pasadas todo apagado, 500 pasadas todo que se prende en el orden en el que corresponde. ¿Sí? Va a estar medio segundo apagado, medio segundo prendido y eso es algo que sí voy a percibir. ¿Sí? Lo mismo voy a ir haciendo con los modos, con los minutos, pero en los minutos se complica porque en los minutos, si estoy acá, tengo que siempre escribirlos. Si yo quiero que parpadeen solo los minutos, tengo que decir, este dígito estoy pintando, este va siempre, este va siempre, estamos en los primeros 500 o en los segundos 500. Los primeros 500 no van, los segundos 500 sí va. Y en los primeros 500 no van, los segundos sí va. Fíjense que podría ser que haga un parpadeo así. Este va en los 500 primero y este va en los 500 segundo. ¿Se entiende? Entonces, si estoy en el modo normal y estoy en el dígito 2, le voy a sumar el puntito, medio segundo. Y medio segundo no. En el modo normal, todos tienen que estar prendidos y este puntito, medio segundo se prende, medio segundo se apaga. Entonces, en el modo normal, si estoy viendo el dígito 2, le agrego el puntito, medio segundo. Todas estas modificaciones las hago solo durante medio segundo. Si estoy en modo minutos, bueno, depende del dígito que esté pintando. Sobre este no tengo que hacer nada, sobre este no tengo que hacer nada, sobre este tengo que hacerlos parpadear. Entonces, los llevo a 0 y en la próxima los dejo como estaban. Y si estoy en modo hora, lo tengo que hacer solo cuando estoy en el 2 y en el 3, o sea, cuando estoy en este y en este. ¿Sí? Estamos aquí y aquí. Si estoy en los minutos de alarma, estamos en lo mismo, pero tengo que sumarle los puntitos abajo. ¿Sí? Y si estoy en el modo de los minutos de alarma, también tengo que sumar los puntitos. Eso era porque dijimos que se iban a aprender los 2 puntos mientras estaba configurando en lugar de nada para saber que estoy configurando la hora o la alarma. ¿Sí? Si la alarma está activa, tengo que sumar el puntito de aquí siempre. No 500 sí, 500 no. Ese va siempre. Entonces, pasada la primera pregunta de si estaba en la primera mitad, ahora, si estoy en modo normal
estoy en donde va el punto de la alarma y la alarma está activa, le agrego el punto. Con todo esto, lo que hice fue preparar realmente lo que quiero escribir por acá. Entonces ahora tengo que apagar el que está, escribir esto y prender el nuevo. ¿Sí? Entonces, bueno, hago eso. O sea, preparo, apago el que estaba y prendo el nuevo. Exactamente. Si vos cambiases acá y después te movés, vas a arrastrar, o sea, vas a ver el número nuevo en la posición vieja durante una fracción de segundo. Y lo notás como una especie de fantasma. Vas a ver que los dígitos quedan ahí como borrosos. Entonces, lo que tenés que hacer es dejar todo en negro y prender el número que corresponde en la posición que corresponde. Eso lo lográs apagando todos, cambiando esto, como están todos apagados no pasa nada, y recién prendiendo el que corresponde cuando ya están todas las filas listas para que se prenda de una sola vez. ¿Sí? El resultado es que te baja un poquito el brillo, porque hay un cachito en el que están todos apagados, pero no ves ese fantasma. El brillo se puede compensar haciéndole circular más corriente de la que debería. Como ustedes le hacen circular corriente en una fracción de tiempo y después lo dejan descansar, no lo van a quemar. ¿Sí? Le pueden llegar a poner hasta 10 veces la cantidad de corriente que nominalmente llevaría el dispositivo porque, como es pulsante, entonces le dan tiempo a que se enfríe, que es básicamente el problema de circular demasiada corriente. De todas formas, para evitar problemas y accidentes, ustedes no pueden darle más corriente que corresponde y no lo pueden quemar. Si le das más corriente y te quedas quieto en un dígito en un momento, lo quemas. Porque esa corriente solo puede funcionar durante una fracción. Y cuando ustedes estén probando los programas, lo van a parar y se va a quedar quieto en un dígito. Y si hubiésemos hecho esa electrónica, la podrían quemar. Conclusión, eso de que no se puede romper la electrónica con el software es cierto hasta cierto punto. Depende de que también hayan diseñado la electrónica. Bien, eso era la primera de las 3 responsabilidades que tenía la rutina de interrupción. ¿Sí? Tenía 2 más. Tenía la de actualizar la hora. Esto es simple. Esta es la que cuenta hasta 1000. Si llegó a 1000, entonces la pongo en 0 y tengo 1 más en los segundos. Si no, no hago nada. Si después de esta suma los segundos llegaron a 9, tengo que arrastrar a las decenas de segundos. Los segundos también los tengo en BCD, aunque no los muestro. ¿Sí? Y de la misma historieta, si las decenas de segundos llegaron a 1, incremento los minutos. Si los minutos llegaron a 9, incremento las decenas de minutos. Si las decenas de minutos llegaron a 5, incremento las unidades de horas. Si las unidades de horas llegaron a 9, incremento las decenas. Y si llegamos a 23, vuelvo a 0. ¿Sí? Todo eso es el mantenimiento de la hora. Y en particular, si acabo de sumarle 1 a los segundos, o sea, si mi divisor está en 0, justo acabamos de arrancar un nuevo segundo, hay una serie de cosas que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, si la alarma no está sonando, me tengo que fijar si le corresponde sonar. Para saber si le corresponde sonar, tengo que comparar 2 vectores. El de la hora actual con el de la hora a la que debe sonar la alarma, que no es la variable alarma, sino que es la variable sonar, porque es la que se pospone. ¿Sí? Entonces, bueno, pongo un índice en 0 y voy dato por dato fijándome si es igual. Fíjense que puse la variable de sonando en 1. En cuanto encuentro uno distinto, le pongo en 0 y corto el lazo. Y si llego hasta el final y la variable sigue en 1, es porque son todos iguales. ¿Sí? Pero estoy comparando un vector. Si los 4 elementos de la variable activa coinciden con los 4 elementos de la hora,
tiene que sonar. ¿Sí? Y entonces pongo la variable en 1. Además, si empezamos un nuevo segundo y duración no es FF, esa era la variable que decía cuánto tiempo llevaba apretada la tecla. Si está en FF ya no me interesa contar el tiempo de apretado de la tecla, pero si no está en FF sí. Entonces le sumo 1. Como esto se ejecuta solo una vez por segundo, en esta variable voy a tener segundos. Y si inactividad no llegó a 0, le resto 1. ¿Sí? Y entonces manejo las dos variables de tiempo del programa principal en algo que me asegura que eso se ejecuta una vez por segundo, sin importar lo que esté haciendo en el programa principal. Fíjense que si ustedes quisieran hacer estos controles de tiempo en el mismo lazo del programa, sabiendo cuánto se demora cada cosa, sería muchísimo más complicado. O sea, saber que nosotros una vez cada X tiempo dejamos lo que estamos haciendo y atendemos una serie de tareas que están vinculadas al tiempo, nos simplifica mucho el diseño. ¿Sí? Si todo esto lo quisiéramos hacer en el programa principal, sería muy difícil saber si pasó un segundo o no. Podrían saberlo en base a cuántas instrucciones se ejecutaron, pero nunca se ejecutan las mismas. Cada vez que toman un lazo las cosas cambian. Entonces, realmente sería muy complicado medir los tiempos. Bien. ¿Dudas? ¿Seguro? O sea, primero esta compara a cada hora que pase si hay una alarma puesta en esa hora. Esta compara cada segundo si la hora a la que toca sonar la alarma, sea porque es la primera vez, o sea porque la pospuse 5 minutos y estamos en la segunda vez, si la hora coincide. Como la alarma está programada con horas y minutos, ¿sí? Esto solo hay que hacerlo, además, si el segundo es 00. ¿Sí? La hora de la alarma la tenés que hacer sonar solo si es el segundo 0, no solo si es un nuevo segundo. Y eso creo que falta incluso. Porque fíjense que cuando yo comparo la alarma no me fijo, o sea, esto se ejecuta una vez por segundo, pero la alarma, bajo este concepto, si yo la caso en 2 segundos, vuelve a sonar. Porque en el segundo 3, la hora y los minutos de la alarma siguen coincidiendo, yo lo voy a callar y va a volver a sonar. La parte de la alarma, esto lo tengo que hacer sí en todos los segundos, pero esto solo lo tendría que hacer si el segundo es el 00. No solo si el divisor es 1000, sino que el segundo es 00. O sea, justo en el primer segundo del minuto. Fíjense que es un proyecto simple hasta que tratamos de que ande de verdad. ¿Sí? Y empiezan a aparecer situaciones que hay que contemplar y situaciones que por ahí ni contemplaron, como la que acabamos de ver. O sea, y después cuando vamos a hacer andar, falla. Sin embargo, el análisis de, o sea, ¿cómo pensás esto? Te pones en el lugar de usuario, lo vas usando y vas tratando de pensar cómo va a reaccionar el programa. ¿Sí? Y vas planteando las necesidades y vas planteando las soluciones. ¿Sí? Esa etapa de un diseño es la más importante, porque todo el tiempo que inviertas ahora es como el cuádruple de tiempo que te vas a ahorrar después. ¿Sí? En este momento cambiar el comportamiento o repensar la estructura incluso es más barato que una vez que ya tienen código y que se empieza a complicar. Entonces, esta etapa, que suele ser la que nadie invierte tiempo, es la más importante. O sea, cuando se hace un proyecto a nivel profesional, esta etapa es la distinción entre alguien que sabe hacer las cosas y alguien que no sabe hacer las cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo otro es más caro. Es más caro, es más lento y da peores resultados. ¿Acá van a quedar errores? Sí, seguro. No es que lo van a escribir al código de esto y va a andar perfecto. Seguro queda cosas por pulir, pero mucho menos. ¿Sí? Ya filtraron muchísimos de los problemas.
Conclusiones. Esta parte, ayer me decían un exalumno nuestro que es la más aburrida y que se duermen. Sin embargo, sirve para ver ideas distintas. Muchas de las cosas que están aplicadas acá no se me ocurrieron a mí. Las vi de alguien que se le ocurrió, me gustaron, las entendí y las tomé. ¿Sí? Y eso solo se consigue cuando se comparte el problema en un cierto nivel de detalle y se comparte la solución. ¿Sí? Aprendemos de las cosas que vamos viendo cómo resolvieron. Entonces, compartirlo es importante y explicarlo es importante porque les abre la cabeza al resto a nuevas soluciones, iguales o incluso adaptadas. Yo puedo usar esa misma idea, pero para resolver este otro problema. ¿Sí? Ustedes están en condiciones en este momento de elegir un tema y sus especificaciones. ¿Qué quiere decir? Que ustedes me tendrían que presentar en los próximos días el práctico 3, que es hasta acá. Vamos a hacer un reloj que va a tener más o menos este formato y que se va a manejar más o menos de esta forma. Muy general. ¿Sí? En realidad incluso ni es hasta acá. Es hasta acá. O sea, queremos hacer un reloj que tenga una alarma, que muestre los dígitos con 7 segmentos y que cuente 24 horas. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer como próximo práctico. Definir a grandes rasgos qué queremos construir. Queremos hacer un auto, queremos hacer un camión, queremos una bicicleta. ¿Sí? Más o menos delimitar el problema. En el proyecto, en el informe escrito, sí deberían de llegar más o menos al mismo nivel de detalle que vimos ahora. Nosotros en algunas de estas cosas nos vamos a meter. En algunos de los laboratorios van a escribir la rutina de refresco en Assembler y la van a hacer andar. O deberían. ¿Sí? En el informe no tienen que llegar a ese nivel de detalle. No tienen que escribir las rutinas de Assembler de nada. Solamente diagramas de flujo razonablemente detallados. ¿Sí? Bien. Y en la presentación, claramente, si yo llevo 3 horas o 4 explicando esto y ustedes tienen 20 minutos, tiene que ser un poco más superficial. Por ejemplo, van a plantear, bueno, la forma de uso, la interfaz que decidieron, no todo la forma de uso detallada, las cosas más importantes, un diagrama de hardware, o sea, qué le van a conectar y más o menos cómo, ¿sí? Y más o menos qué variables estiman que necesitan, un diagrama general del programa y algunas de las más interesantes de estas, como podría ser esta y esta. ¿Sí? En el caso nuestro yo puse todas, pero esta y esta son iguales, esta y esta son muy parecidas, entonces con mostrar un par de estas era más que suficiente. ¿Sí? Entonces ustedes van a seguir esos mismos criterios. Si hay alguna rutina que justifica un poquito más, cuentan de esa rutina. Si se arriesgan a usar algún dispositivo o algún módulo de hardware que sea diferente, por ejemplo, alguna vez alguien utilizó el procesador que tenemos, muchos procesadores tienen un reloj por hardware. O sea, el proceso este de contar los minutos, horas y segundos lo hacen con contadores específicos en hardware que se pueden mantener con una pila. Entonces ustedes pueden ir y leer la hora actual en BCD y escribir la hora actual en un par de direcciones de memoria que son ese dispositivo. Entonces, los chicos que lo usaron para un proyecto nos contaron cómo funcionaba ese módulo que lo habían tenido que leer ellos en el manual, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, más que ver rutinas que eran parecidas a las del reloj, no era un reloj, hacía otra cosa, pero necesitaban manejar la hora, optaron por contarnos cómo funcionaba ese módulo, cortito de nuevo, son 10 minutos, es un módulo muy simple, entonces, bueno, qué sé yo, por ahí no profundizar tanto en alguna rutina y contar algo más del problema, eso depende de lo que estén presentando, ¿sí?
Pero claramente la presentación va a ser más superficial que lo que yo digo. ¿Dudas? ¿Hacemos un recreo? Definitivamente no va a hacer falta dar 3 horas de clase, sí, falta 1 hora y ya terminamos el tema 2. Espero que lo hayan entendido. Bueno, empezamos el tema que sigue, tema 3. Estaba previsto que lo empecemos el viernes con 1 hora más de teoría hoy. No han preguntado nada, se supone que entendieron todo, así que bajamos 2 horas. Estamos arrancando 1 hora antes sin dar 1 hora más de teoría. ¿Sí? Sí. Y me arriesgaría a decir que preguntaron más que el año pasado. Con lo cual deberíamos haber ido más lento. Pero bueno, qué sé yo. A veces preguntar más al inicio implica que después no hay que repetirlo tantas veces. Qué sé yo. ¿Sí? Bien, ¿qué vamos a ver en esta unidad? ISA es larga esta unidad. ISA del córtex M4. O sea, toda la descripción funcional que ustedes necesitan para programar el lenguaje ensamblador de este procesador. ¿Sí? Vamos a ver las características generales, la estructura interna del CPU hasta cierto punto, porque ya habíamos visto que no necesitamos conocer la arquitectura interna para programar un procesador. Sí necesitamos saber cuáles son los registros internos que disponemos de propósito general, tiempo significativo, formato de instrucción, modos de direccionamiento y finalmente el repertorio casi completo. No vamos a ver el repertorio completo porque es grande, pero por lo menos las instrucciones más utilizadas para que ustedes puedan escribir programas en este micro. ¿Sí? Nosotros lo que vamos a ver es común a todos los Cortex M4 y varias de estas cosas son comunes a todos los Cortex y algunas son comunes a todos los ARM. ¿Sí? ARM es una empresa, creo que ya se los comenté, que vende ingeniería. Solo vende el diseño base del procesador y del set de instrucciones. No fabrica integrados. ¿Sí? Licencia. En particular, los Cortex M son las familias de microcontroladores de ARM. ¿Sí? Y M4 son los microcontroladores de gama intermedia, más bien grande. Los procesadores Cortex A, por ejemplo, son los procesadores de gama alta. Todo lo que van a encontrar en celulares, computadoras y demás son A. ¿Sí? A7 y A59, A9 ya son viejos, están en 50 y pico, 53, 57. ¿Sí? Eso es lo que se están usando hoy. ¿Sí? Todo lo que corra un Unix o derivado va a estar en un A. ¿Sí? En un M podemos llegar a correr un Unix, pero más bien a modo ilustrativo, o sea, realmente no es usable. Lo puede ejecutar, pero no es usable. ¿Qué características tienen los Cortex M4? Son procesadores de 32 bits. ¿Sí? Los A que están usando hoy ya son procesadores de 64 bits en general. Todo es de 32 bits, por lo tanto el espacio de direcciones es de 4 GB, lo cual es una burrada si tienen en cuenta que hay microcontroladores que se fabrican al día de hoy, Cortex M0, que tienen 16K de flash y 1K de RAM y un espacio de direccionamiento de 4 GB. ¿Sí? Nuestro procesador es bastante grandecito, tiene 1 mega de flash y 1 mega de RAM y un par de megas de flash. ¿Sí? Igual sigue siendo mucho más chico que los 4 GB que podría llegar a manejar. Muchísimo más chico. Bien, cuando ARM provee el diseño de un microcontrolador, provee el CPU, por lo tanto todos los sets de instrucciones son iguales si tienen núcleos Cortex,
y provee un par de periféricos que permiten que ustedes puedan implementar un sistema operativo sin depender del fabricante. O sea, provee los dispositivos mínimos indispensables para implementar un sistema operativo. Entonces, por ejemplo, el módulo que va a provocar las interrupciones una vez por segundo es un periférico propio de ARM y está en todos los procesadores por igual. El resto de periféricos, por ejemplo, nuestros terminales de entrada-salida, van a cambiar de fabricante en fabricante. Cada fabricante le integra los dispositivos de su diseño al procesador del diseño base de ARM. ¿Sí? Entonces, toda la parte de gestión de los dispositivos va a ser diferente si nos vamos a otro fabricante o incluso si nos vamos a una familia más grande o más chica dentro del mismo fabricante. ¿Sí? Es una máquina RISC que puede correr, en nuestro caso, hasta 204 MHz, lejos de los gigas a los que corre un procesador grande. En particular, el procesador que nosotros vamos a usar es un procesador de NXP, LPC 4337, ese es el modelo exacto, y es un procesador doble núcleo. Tiene un procesador Cortex M4, que es el que nosotros vamos a programar habitualmente, y tiene un procesador Cortex M0, que es más limitado, ¿sí? Que tiene un set de instrucciones más reducido, que puede correr en paralelo y ejecutar dos programas simultáneamente. ¿Sí? No nos vamos a meter con el M0. El M4 ejecuta un set de instrucciones, un conjunto de instrucciones que se llama THUMB2. Este set de instrucciones tiene largo variable, va a haber instrucciones de 16 bits e instrucciones de 32. La máquina es de 32, nosotros hubiéramos esperado que todas las instrucciones sean de 32. No, vamos a tener instrucciones de 16 y de 32. ¿Por qué? Para ahorrar memoria. Como tenemos poca memoria, ¿sí? ARM tiene dos sets de instrucciones o dos lenguajes ensambladores diferentes, uno que es de 32 bits y que tiene más instrucciones y que puede hacer más cosas, y uno que es de 16 bits, que es el que vamos a usar nosotros, en donde a veces no le alcanzan los 16 y tiene que agregar una extensión, y por eso nos vamos a 32, pero en realidad es de 16, para que a costa de perder algunas instrucciones o algunas combinaciones de instrucciones con modo de direccionamiento, ocupemos básicamente la mitad de la memoria. ¿Sí? O casi. Entonces, THUMB2 es una variante del lenguaje original de ARM que es de 16 bits y que excede o que agrega instrucciones sobre lo que sería THUMB1, que es el que ejecuta el M0. Entonces, el M0 tiene menos instrucciones todavía. ¿Sí? Esto nos va a traer un dolor de cabeza, porque nuestro procesador solo ejecuta THUMB2. Pero los procesadores A, los Cortex A, pueden ejecutar los dos, el full y el reducido. Y el diseño general del procesador nuestro va a contemplar algunos detalles como si pudiera ejecutar el set completo cuando en realidad no lo puede hacer. ¿Sí? Entonces va a haber un par de cosas que va a ser... ¿Se acuerdan que habíamos dicho que podía eventualmente? Bueno, por eso esto está hecho de esta forma. ¿Sí? Guarda compatibilidad con los procesadores más grandes, aun cuando no puede ejecutarlo a set de instrucción. ¿Sí? Tenemos entonces instrucciones de largo variable. Las thumb a secas son de 16 bits y son las que ejecutan el Cortex M0. Ahí son siempre 16. Y nosotros en este procesador vamos a tener THUMB2, incluye todas las de THUMB1 y agrega más instrucciones. Y algunas van a ser de 16 y otras van a ser de 32. Esto se hace, les decía, para ahorrar memoria, y la estadística de ARM es que si ustedes usan este set de instrucciones, aumentan en un 26% la densidad de código, es decir, hacen lo mismo con un 26% menos de memoria. ¿Sí? Exactamente el mismo programa. Porque las instrucciones son más cortas. ¿Sí? Y también mejora la performance porque, como pueden traer las dos instrucciones por vez, porque todo el
camino de datos sí es de 32 bits, entonces me vienen de a 2 y se pueden eventualmente ejecutar un poco más rápido. Internamente el procesador traduce las instrucciones de 16 que lee en las mismas instrucciones de 32 que ejecutaría el otro procesador. ¿Sí? Pero eso lo hace adentro la unidad de control. Nosotros no lo vemos. Notación definida por el lenguaje ensamblador de Cortex. O sea, todo lo que veamos acá va a seguir estas cosas. Número hexadecimal, 0x y el número. Decimal sin prefijo. O sea, todos los números que leamos van a ser decimales, salvo el 0x adelante. Concatenación. Indica que escribo esta parte y después escribo esta parte en memoria. Nuestra memoria sigue orientada a bytes, o sea, es de 32 bits, pero direcciona bytes. O sea, tenemos el problema del más 4, igual que lo vimos en el tema 1. ¿Sí? Entonces, esto se guarda en un byte y esto se guarda en el otro byte, y cuando los leo como si fueran 16, se concatenan así. Este procesador puede ser Big Endian o Little Endian según ustedes, según el fabricante quiera y según ustedes quieran. O sea que esto podría estar guardado en memoria. Esto en la dirección baja y esto en la alta, o esto en la alta y esto en la baja. ¿Sí? No me acuerdo exactamente en XP qué usa. ¿Sí? Está en un dato del manual y en los prácticos está así. ¿Dónde pusimos esto? Para que no haya lugar a duda. Entonces, el 20 está en la dirección baja. Se los decimos en los enunciados para que no nos compliquemos la vida. ¿Sí? El contenido de una dirección de memoria lo vamos a expresar con paréntesis. Y como nuestras direcciones de memoria son de 32 bits, muchas veces le vamos a poner un punto para separar los 4 de 4 y hacerlos legibles, pero esto no lo pueden poner en el ensamblador porque no lo reconoce. Esto es solamente una forma de poder leer más cómodamente y no los 8. Leer los 8 de una sola vez es difícil. ¿Sí? Entonces, a muchas direcciones le vamos a poner un puntito al medio para que sea más legible, pero ustedes en el código no pueden usar eso. ¿Sí? Entonces, si vemos paréntesis 3022, estamos refiriéndonos al contenido de memoria de la dirección 3022. Originalmente la dirección 3022 tiene un byte, es decir que esto en realidad debería ser 0x10, pero yo podría traer un byte, podría traer una palabra o podría traer media palabra, o sea, podría traer los 8 que están en la 22, los 16 que están en la 22 y 23, o los 32 que están en la 22, 23, 24 y 25. ¿Sí? Siempre arranco, siempre la dirección que voy es la primera dirección, eso en cualquier caso. Y lo que traigo son las que siguen. ¿Sí? Si esto está escrito con esta cantidad de dígitos, es de suponer que es un número de 32 bits. ¿Sí? Bien. Registros de propósito general. 16 registros. De los cuales 12 en realidad son de propósito general y 3 son de uso reservado. O sea, tenemos un banco de 16 registros, pero no podemos usar los 16. Conforme en el procesador que habíamos visto antes, el registro 0 tenía la constante 0 y no lo podíamos usar. En este, el registro 15 es el PC. Está dentro del banco de registros el contador de programa. ¿Sí? Entonces no lo podemos usar. El registro 14 es un registro especial que lo vamos a ver en la unidad que sigue, pero que me sirve para guardar la dirección de retorno cuando llamo a subrutinas. Entonces hago una cosa y quiero volver al mismo punto en el que estaba. Bueno, el punto en el que estaba se va a guardar acá. Y el registro 13 es el puntero de pila. También lo vamos a ver, pero también se vincula con el uso a subrutinas. ¿Sí? Todo eso va en el tema que sigue. Lo cierto es que en estos 3 no podemos poner lo que se nos da la gana.
De estos registros, sí, podemos hacer lo que queramos. Todos son de 15 bits. Este procesador utiliza banderas, ¿sí? Es decir, que voy a tener 4 banderitas, N, Z, C y B. N es si dio negativo, Z es si dio 0, este si hubo acarreo y este si hubo overflow. ¿Sí? Y eso van a estar en el PSR, se llama en lugar de PSW, Program Status Register en lugar de Program Status Word, pero es lo mismo. Y en el PSR voy a tener otras cosas además de esto. ¿Sí? Ya lo habíamos visto. Bien. Ya dijimos, 4 GB es lo que puedo direccionar. También dijimos, no se usa todo, se usa bastante menos. Hay parte de esas direcciones de memoria donde tengo los dispositivos de entrada-salida, por ejemplo, las patitas de nuestro display de 7 segmentos. Hay parte de la memoria donde tengo flash, memoria de solo lectura, donde normalmente voy a tener el programa y cosas como la tablita de traducción de los segmentos, que son constantes. Y parte de la memoria es RAM, donde yo voy a poner mis variables. Y una gran parte no se usa. La mayor parte no se usa. ¿Sí? Para eso necesito un mapa. Entonces, vamos a ver y vamos a volver a ver los mapas de memoria. Los mapas de memoria son una representación de todo el espacio de memoria, es un rectángulo, ¿sí? En donde pinto las áreas que tengo, indicando las direcciones de inicio y de final de cada una de esas áreas y que tengo. ¿Sí? Entonces, nuestro procesador, yo les había dicho, tiene 1 mega de flash en 2 fracciones de 512 no consecutivas. ¿Sí? Acá tengo 512, acá tengo 512 y acá tengo un gap importante. Y tengo 2 áreas de RAM, una de 32K y una de 40K. O sea que el total de memoria que tengo es 72K de RAM y 1 mega de flash. Yo recién había dicho que no me acordaba exactamente cuánto era. Y esos son los rangos de direcciones reales en los que tiene memoria colocado nuestro procesador. Toda esta sección van a estar los dispositivos de entrada-salida entre el 4800 y el 40EFF. ¿Sí? Y si sacan la cuenta, debe ser como el 90% de la memoria lo que no se usa. El procesador que nosotros vamos a utilizar es un procesador grande, es un procesador, digamos que de gama alta. Por lo tanto, es un procesador complejo y rápido. ¿Sí? Este procesador sigue una arquitectura Harvard, a pesar de que en realidad es von Neumann. ¿Por qué? Yo tengo un solo mapa de memoria. De acá leo el programa y acá tengo las variables. Es decir, tengo una sola memoria. Tengo memoria unificada, es von Neumann. Pero resulta que cuando vemos adentro el diseño del camino de datos, el camino de datos adentro es Harvard. Tiene bases distintos y tiene la misma memoria conectada por 2 lugares diferentes. Entonces, tiene el bus de instrucciones, que lee de la memoria, y el bus de datos, ¿sí? Tiene acá, esto es direcciones, datos y control, pero para traer instrucciones. O sea, esto da al IR en las arquitecturas que vieron ustedes en el práctico. Y esto da al MDR, ¿sí? Pero la memoria que está es la misma. Por eso están fragmentadas, para que pueda acceder a un pedazo de memoria por este y al mismo tiempo a otro pedazo de memoria por este. Y si estoy tratando de leer la misma memoria en los 2 bases, bueno, uno espera y el otro no. Y todo eso me agrega complejidad y me agrega velocidad. ¿Sí? ¿Para qué hace esto? Bueno, puedo hacer un fetch en un T, por ejemplo. Cosa que nosotros no podíamos hacer. Ustedes todavía no hicieron, sí, ya tienen el enunciado del práctico 1. Si vieron los problemas del práctico 1, van a encontrar que hay caminos de datos Harvard.
En el práctico hay un ejercicio de Harvard. Bueno, cuando tenés esa arquitectura, vos podés hacer el fetch en un T, porque mandás el dato, lo traes al IR, incrementás el PC en una sola y lo haces muy rápido. ¿Sí? Bueno, este diagrama sigue esa idea. ¿Sí? Pero la memoria que tiene conectada por acá y por acá es la misma en realidad. ¿Sí? Eso es muy habitual en los procesadores de hoy. La mayoría de los procesadores de hoy son Harvard a nivel microscópico y von Neumann a nivel macroscópico. Tienen un pipeline de 3 etapas, lo que hace que cada instrucción demore aproximadamente un ciclo T. ¿Sí? También lo vieron. Tienen varios bases en paralelo con distintas velocidades y todo eso es para tratar de cumplir esto o para facilitar esto. ¿Sí? Tiene una arquitectura más compleja internamente de lo que nosotros vimos. Unidades direccionables. Esto es, ¿qué pueden traer de memoria? Como la memoria direcciona bytes y tienen asignadas una dirección para cada byte, lo mínimo que pueden traer es un byte. También pueden traer 2 bytes y también pueden traer 4 bytes, pero con ciertas restricciones. Y es que los accesos tienen que estar alineados. Es decir, si esto es la dirección 0, esto es la 1, esto es la 2, esto es la 3, esto es la 4 y esto es la 5, pueden acceder a cualquier byte. Pueden traer el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el que quieran. Pueden traer la media palabra 01 o la media palabra 23, pero no pueden traer la media palabra 12. ¿Sí? Las medias palabras tienen que estar ordenadas en medias palabras, digamos. Y con las palabras pasa lo mismo. Pueden traer la palabra 03 o pueden traer la palabra 47, pero no pueden traer ni la 1.5, ni la 2.6, ni la 3.7. Las tienen que traer ustedes y reensamblar. Se tienen que traer el byte de un lado, el byte del otro, correrlos y hacer operaciones lógicas para pegarlos. ¿Sí? O decirle, bueno, déjame un hueco acá y movelo uno para abajo y ponémelo alineado, pero lo tienen que hacer ustedes. ¿Sí? Una forma de resolver esto es poner primero todos los de 32, después todos los de 16, después todos los de 8. Automáticamente queda alineado. ¿Sí? Pero van a tener que en algunos momentos hablar de alineación porque no pueden traer cualquier cosa. ¿Sí? Pueden traer solo determinadas cosas. Con las instrucciones pasa lo mismo. Las instrucciones son de 16. Deben estar alineadas a 16. No pueden poner una instrucción que empiece en la dirección 1, por ejemplo. ¿Sí? Es una restricción habitual en muchos procesadores. Algunas zonas de memoria le van a permitir leer un bit individual. ¿Qué es lo que hacen? Si esto es la dirección de memoria, ¿sí? Estos son los bits de la dirección de memoria, los 8, le van a asignar, además de esta dirección de memoria, 8 direcciones más, donde solo van a ver este bit. Este bit. Como nos sobran direcciones de memoria, va a haber zonas de memoria en donde ustedes en una dirección solo ven uno de los bits de memoria y todo el resto en 0. ¿Sí? Desperdician direcciones de memoria, nos sobran un montón, y van a poder leer y escribir un bit sin hacer operaciones lógicas, que es lo que vamos a tener que hacer sino para leer o escribir un bit. Para leer o escribir un bit vamos a tener que operar con AND y OR para generar el bit donde yo quiero. ¿Sí? Esto es una facilidad que me da para algunos dispositivos y para algunas variables. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, en general puedo traer bytes, medias palabras o palabras con esas longitudes, siempre que estén alineadas, pero podría en algunos lugares traer bits individuales. Depende qué bit, no cualquiera. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Eso se pueden tomar en cada sería un registro?
Digamos que este registro, vos le pusiste 9 buffer state. Un buffer state lo pusiste en una dirección y lees los 8 bits normales. Y después pusiste 8 buffers más, donde solo entra un bit del registro, ¿sí? Y cada uno tiene su dirección. Entonces, cuando vos lees en esta dirección, este buffer te entrega este bit y todo en 0. Cuando lees esta dirección, no, ya está hecho así electrónicamente. Internamente a nivel electrónico hicieron todo esto. Entonces, algunas direcciones de memoria vos las ves 2 veces. La ves a la dirección entera normal como corresponde en una dirección y después en 8 direcciones más ves cada uno de los 8 bits solitos siempre como el bit menos significativo. O sea, lees 0 o 1 en cada una de estas 8 direcciones en función de los 8 bits que tenés. ¿Sí? Entonces, lees o escribís 0 o 1 y solo tocas ese bit directamente. Sí, ahora en un par de diapositivas más vamos a ver si no cómo hacemos si no tenemos esa facilidad. O sea, si yo quiero poner el punto, ¿cómo hago para poner el punto cuando ya tenía todos los segmentos puestos y escribí solo un 1 en el bit de los puntos? ¿Sí? Vamos a usar operaciones lógicas. Bien. Código de condición, PSR, Program Status Register. Tiene 4 banderas que sirven para saber qué resultado tuvimos en la última instrucción. Nosotros vamos a poder elegir si queremos que la instrucción afecte las banderas o no. ¿Sí? Podemos hacer instrucciones y decirle, pero no me interesa tu resultado, no guardes las banderas. Y las banderas ya lo habíamos dicho recién, la C es una bandera de acarreo, se utiliza cuando quieran operar números de múltiple precisión, es decir, nuestra máquina es de 32, quiero operar números de 64. El acarreo va a ser el que pase el 1 a los 32 superiores. ¿Sí? Por ejemplo, en una cifra, en una suma de números de 32 bits, estos son los 64 bits y hacen lo mismo que cuando suman en decimal, que suman cada dígito y pasan. Bueno, lo que pasa es que lo hacen con 32. Entonces, suman la mitad baja, siempre se empieza por la mitad baja, ¿sí? El resultado es siempre correcto, sin importar si son números con signo o sin signo. Y en este caso, como suman E con 2, tienen acarreo, 0 y acarreo. El resultado sería 1, 0, 3. Ese 1 se suma a toda la suma de la parte alta. ¿Sí? Y de esa forma se hace una suma de un número tan largo como ustedes quieran. ¿Sí? De nuevo, no importa si estos números tienen signo o no, el acarreo lo tienen que mantener porque si subieran números con signo sería un borrow, el pido prestado 1, a la larga sucede lo mismo, ¿sí? Entonces, si hacen matemática de números de múltiple precisión, usan el acarreo. A veces usan el acarreo para fijarse si esta suma de números positivos desbordó. ¿Sí? Pero eso ya depende si yo estoy interpretando esos números como positivos. Para hacer la matemática múltiple precisión no me interesa. Es la misma. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces el carry se usa para 2 cosas. Desbordamiento en números positivos o operaciones de múltiple precisión. El 0 es muy fácil. Me dice que el último resultado fue 0. ¿Qué pasa si yo en el parcial les digo, constrúyame una función lógica que me devuelva la bandera 0 de la ALU? ¿Cómo saben que es 0? Quiero que construyan el pedazo de la ALU, ¿sí? La función lógica que genera la bandera Z. O sea, agarra compuertas y escríbeme la función lógica que me da Z
igual a 1 cuando el resultado del ALU es 0. Caja negra llamada función lógica. Resultado de ALU, Z. ¿Qué pongo acá? O sea, ¿qué tiene hecha la ALU para generarme la bandera Z? Todos los bits que salen de la ALU son 0. ¿Cuántas hay? Una NOR. Una NOR. Si yo hago una OR de todos estos, en cuanto uno sea 1, voy a tener un 1. Y yo quiero justo lo contrario. ¿Sí? Tan difícil como una NOR sobre los 32 bits que salen del ALU. ¿Sí? Una NOR de 32 entradas. ¿Se entiende? Negativo. Me dice que el resultado fue negativo. Mismo desafío. Más fácil que antes. Listo. El bit más significativo es el bit de signo. ¿Sí? Copio el bit más significativo. Ya está. Overflow. Mismo desafío. O sea, no era que si tenía los últimos dos, o sea, los bits más significativos en uno y el resultado te daba positivo, si eran dos negativos te daba positivo, tenía overflow. Por lo pronto no necesito solo el resultado. O sea, con el resultado solo no me alcanza. Necesito los dos operando. Y lo que tendría que hacer es un OR exclusivo entre estos dos bits para saber si son iguales o distintos. Y después un OR exclusivo de eso con este. Entonces, si estos dos son iguales y este es distinto, tengo overflow. Y en cualquier otro caso, no. ¿Sí? Armo una tablita, ¿verdad? Solo con los 3 bits de signo. ¿Sí? Pero ahí ya necesito los operandos además del ALU. Vuelvo a repetir, la ALU va a generar todos los bits, ¿sí? Porque no dijimos cómo se genera el bit de carry. Se supone que ya lo vieron. ¿Cómo se genera el bit de carry? Si este y este son 1, y estoy sumando, tengo carry. ¿Sí? Y ya este no me interesa. ¿Correcto? Bien. La ALU me va a generar todos los bits. Yo después tendré que saber si, como era un número con signo lo que te estaba procesando, me fijo en este, o si era un número sin signo, me fijo en el otro. ¿Sí? Él va a tomar el bit más significativo y, suponiendo que sea un bit de signo, va a determinar el overflow. Por ahí no era un bit de signo porque era un número sin signo. Bueno, simplemente no tengo que darle bolilla a esta bandera. ¿Sí? La representación del dígito corre por cuenta nuestra en función de qué banderas miramos. Bien, los flags muestran la última operación que los cambió. Yo los seteo en una instrucción y los uso a posterior. En general hay que tratar de no usarlos mucho tiempo después, porque llega un momento que ya ni se acuerdan qué es lo que hay ahí. ¿Sí? Entonces, es una buena práctica tratar de setear las banderas y usarlas lo más pronto posible. En el ejemplo anterior, si entre las dos instrucciones de suma se agregan instrucciones que no cambien el bit de acarreo, bueno,
sigue funcionando igual, ¿sí? Las instrucciones pueden o no alterar las banderas y para eso ustedes van a tener que decirles específicamente cuándo quieren que cambien las banderas. Pero hay instrucciones que, por la descripción de qué hace la instrucción, altera las banderas siempre. ¿Sí? Pero una instrucción de suma, por ejemplo, si ustedes escriben add, no va a cambiar las banderas. Y si ustedes escriben add S, van a cambiar las banderas diciéndole con la S que quieren que esa instrucción memorice las banderas. ¿Sí? Memorice las banderas. O sea, si ustedes escriben add, las banderas de esta instrucción no se guardan. Si ustedes escriben add S, las banderas de esa instrucción sí se guardan. ¿Sí? La verdad no me acuerdo. Creo que es add S todo junto. Después vamos a ver, o sea, yo les voy a ir dando código assembler de verdad. Cuando veamos código assembler, ese código assembler sí es exacto. ¿Sí? Se supone que pueden copiar y pegar el código assembler de cualquier diapositiva en el programa y deberían dar. Sí, puede ser que algún error haya, pero básicamente la mayoría del código que están en las diapositivas se lo corrió en la placa y se le sacaron los errores. A veces no puedes mandar a correr la diapositiva, entonces en las copiadas y pegadas a veces algún error queda, pero en principio el código está probado, todos los bloques de código. Los van a reconocer por los colores y por el tipo de letra, o sea, todo lo que está escrito con letra Courier, que es la tipo máquina de escribir, eso es código. ¿Sí? Y eso es sigue exactamente la sintaxis que tienen que usar. ¿Sí? Bien, para no equivocarse, solo las instrucciones que ustedes definen modifican las banderas. ¿Sí? Pero insisto, hay algunas instrucciones que por la descripción de la instrucción, por lo que dice la instrucción que hace cuando leen el nombre, cambian las banderas aunque no le pongan la S. ¿Sí? Tiempos. Como estamos en un pipeline, no es del todo fácil saber cuánto demora una instrucción, porque depende de las instrucciones previas. Hay una tabla de cuánto demoran las instrucciones, ¿sí? Pero no vamos a poder determinar del todo fácilmente exactamente si esto demora 37T o 45T, ¿sí? Por el tipo de procesador que es. Entonces, no nos vamos a preocupar demasiado por las duraciones, vamos a usar instrucciones y vamos a suponer que todas las instrucciones demoran un T o que todas las instrucciones demoran lo mismo que las palabras. Si es una instrucción de 2 palabras demora 2 T, si es una palabra demora 1. ¿Sí? Vamos a hacer esa aproximación. Y yo diría que cortemos aquí. En la clase que viene vamos a ver un pantallazo del camino de datos de este procesador. No, en principio no, porque estamos 1 hora adelantado de vuelta, así que en principio no.